habíamos quedado hace 8 días en la armadura de Dios, en el primer mueble. Ya habíamos escuchado lo que Patricia nos había compartido en cuanto a la armadura de Dios de ceñidos vuestros lomos con la verdad. Habíamos dicho que íbamos a ir despacio, que queremos más bien entre todos que podamos compartir partecita por partecita de la armadura, de lo que hemos aprendido en otras ocasiones, uniéndolo, porque eso también es real, eso es verdad. Entonces no lo vamos a desechar. Pero que he querido que lo uniéramos con lo de la enseñanza del tabernáculo, porque ustedes recuerden que siempre les he dicho que no podemos desechar el Antiguo Testamento y mucho menos la enseñanza del tabernáculo, porque el tabernáculo es nuestro mapa, nuestro guía para nuestra carrera. Es la figura del Señor Jesucristo y toda nuestra vida cristiana debe girar en torno a la presencia o a la estatura del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Eso nos va a ayudar bastante, no solamente a permanecer fieles a Él, fieles sobre la roca que es Cristo, sino también nos va a ayudar a que sí se puede. El Señor Jesucristo nos está mostrando ese mapa, nos está mostrando, nos está dando esa guía que dejó plasmado a través de su palabra para cada uno de nosotros. Por eso, el primer mueble que vimos, mis amados, fue ceñidos vuestros lomos con el Fuente de cinto de bronce. la verdad. Y eso está relacionado ¿con cuál? La fuente de bronce. Con la La fuente fuente de de bronce. bronce. Entonces yo les envié ahí a través del grupo, del grupo que tenemos en WhatsApp del estudio bíblico, les envié el diagrama. Espero que ya lo hayan visto, lo hayan estudiado, lo hayan más bien refrescado en sus corazones y en su mente, el diagrama de la estatura de Cristo con el referente al tabernáculo. Entonces ahí, si ustedes lo estudiaron, lo vieron, nos damos cuenta sobre el tabernáculo. Cada mueble está ahí relacionado con una parte de la armadura de Dios. Amén. Le damos la bienvenida a Marta Amén. y Amparito. Qué bueno que estás con nosotros y cómo seguiste. Buenas noches, mejorando, Buenas noches, mejorando. Amparito. Ah, qué bueno, qué bueno. Dios tiene el control de nuestras vidas y de nuestros cuerpos en cuanto a la salud. Es un virus muy fuerte que está dando. Entonces yo les había dejado, habíamos compartido la fuente de bronce o el lavacro. Entonces habíamos dicho que en el lavacro es donde alguien que me recuerde a ver de lo que habíamos visto o de lo que quedó en la enseñanza grabada, por favor. Ya. La fuente de bronce también se le dice lavacro, ¿Sí? que servía para la purificación de los sacerdotes llamados al servicio de Dios. Allí se ofrecían los sacrificios, pero antes, al entrar al lugar santo, los sacerdotes tenían que lavarse en las manos y los pies. Estar cerca de la presencia de Dios demanda limpieza. Entonces allí era donde los sacerdotes se lavaban las manos y los pies. Y lavacro también simboliza el bautismo en agua. O sea, quiere decir baño, limpieza. Eso fue lo que vimos. Amén. Y nos identificamos en Cristo en su muerte. Y también quedamos en que para que este cinto, o sea, el cinto de los lomos, que está en la fuente de bronce, para que este cinto se desarrolle en nuestra vida, ¿qué tenemos que hacer? Pero nos dejaron una tarea de 3 versículos, Gálatas 2:20, Juan 12:23 y 24 y Juan 3:30, que es relacionado con lo que estamos viendo. Y esa fue la tarea, de ver quién la buscó y cómo la entendió. Amén. Amén. Gracias, Mona, por el aporte. Recuerden, mis amados, que Patricia nos recordaba ahorita, nos refrescaba la memoria de que el lavacro es donde los sacerdotes, cuando entraban al tabernáculo, antes de presentar las ofrendas y antes de entrar al lugar santo, que es el siguiente parte del tabernáculo, se tenían que acercar a la fuente de bronce
o sea, el lavacro, lavarse las manos y los pies. El lavarse las manos, ¿qué simboliza? ¿Qué representa? Las manos son las acciones, recuerden eso. Entonces, si nosotros, Ah, sí, las manos son las si acciones. nosotros queremos permanecer, recuerden que el cinto de la verdad es la que nos va a ayudar a permanecer erguidos, porque el cinto en la armadura de Dios refuerza los lomos y ya para un soldado en la guerra, un soldado romano, porque esa es la representación de Pablo al hacer mención de la armadura, era porque en ese tiempo pues era la mejor manera de explicarle la armadura de Dios a esos nuevos creyentes. Entonces, ellos conocían muy bien que era un soldado romano, cuáles eran las partes de su uniforme, digámoslo de esa manera. Entonces, una de las partes importantísimas para que el soldado pudiera mantenerse firme, erguido en batalla y no se cansara, era ceñirse los lomos. Entonces, era con un cinto. Ustedes recuerdan que de pronto hay muchas personas, y eso lo enseña en seguridad, para hacer fuerza, los pesistas, todas estas personas, para que no se vayan a herniar, a enfermar. Entonces se ciñen los lomos con un cinto, ¿verdad? Entonces de eso más o menos está hablando Pablo en cuanto al uniforme del soldado romano. Entonces, ¿qué es ceñirse los lomos? ¿Qué nos ayuda a nosotros como cristianos, como hijos de Dios, a mantenernos firmes aquí dice con el cinto de la verdad? Permanecer firmes dentro del evangelio, mis amados. No empezar a ir de un lado a otro, como dice Santiago, como las olas de la mar, sino que permanecer parados sobre la brecha en la roca que es Cristo. Entonces, lavar nuestras acciones, permanecer con nuestras acciones intactas, intachables, mis amados. Entonces, cuando hablamos de acciones, estamos hablando de enojos, pleitos, contiendas, iras, lo que nos habla allí en Gálatas capítulo 5, verso 19, que son las obras de la carne. Entonces, para podernos apartarnos, ¿cuántas veces nosotros todavía tenemos esa naturaleza caída, pues, y esa es la lucha dentro de nosotros, internamente entre el espíritu y la carne? Ahora, yo he escuchado muchos pastores que dicen que después del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, pues nuestra naturaleza pecaminosa, la vieja naturaleza del ser humano, pues ya murió, debió haber muerto, porque dice la palabra que somos nuevas criaturas. Entonces, por lo tanto, pues nosotros ya no tenemos esa naturaleza pecaminosa dentro de nosotros. Entonces, eso es lo que yo he escuchado, y con algunos que he podido compartir, pues me dicen eso, pues que ellos no aceptan de la naturaleza caída aún en nosotros y esa lucha. Entonces yo no puedo explicarme entonces cómo dice la palabra de Dios que necesitamos resistir al diablo. Entonces, si no tenemos esa naturaleza pecaminosa, ¿cuál es la lucha que tenemos internamente, que Pablo nos lo enseña en Romanos 7? La lucha entre el espíritu y la carne, mis amados. Por eso las advertencias tremendas del apóstol Pablo a través de las 13 cartas que se dice de las 27 del Nuevo Testamento que escribió él. Y acordémonos, mis amados, que las cartas del apóstol Pablo fue para edificar la iglesia, nos ayuda a nosotros para edificación, para ayudarnos a formar como creyentes. Entonces, y reiterativamente nos habla de resistir al diablo, él huirá de vosotros. Dice que tenemos una lucha interna en nuestra naturaleza, que ese Cristo que sí empezó a crecer en nosotros desde el mismo instante en que aceptamos su señorío en nuestras vidas, que lo invitáramos a que se entronara, se sentara en el trono de nuestro corazón. Empieza esa obra de santificación, mis amados, en nosotros. Yo en muchas ocasiones les he dicho que en la vida del creyente se debe cumplir algunos pasos, unos requisitos. La primera es la parte de la redención,
Y esa redención la obtenemos en la cruz del Calvario. Y es gratis. Eso es gratis. O sea, cuando nosotros comparamos con las vestiduras de la esposa, de la amada de Apocalipsis, nos podemos ir a las vestiduras Stol, que son gratis, son vestiduras dadas por el Señor Jesucristo, es un regalo precioso de Él por gracia, donde nos viste con esas vestiduras como nuevos creyentes, como hijos adoptados, pero ahí empieza ese Cristo pequeño y debe crecer. Ahí estamos estudiando el tabernáculo y es cuando entramos a la presencia de Dios, empezamos a caminar esta senda tan preciosa, este camino tan precioso del tabernáculo. Y aquí se hace referencia a los atrios. Amén. Pero ese Cristo tiene que seguir creciendo y esa es otra parte dentro del proceso del creyente y esa parte se llama la santificación. Entonces el Señor Jesucristo empieza a santificarnos a través de esa obra que Él empieza dentro de nosotros a quitar de nosotros toda esa naturaleza pecaminosa. Todavía hay esas luchas internas, mis amados, que habla Romanos capítulo 7 de Pablo. Pablo habla a través del libro de Romanos y empieza esas luchas y es lo que estamos hablando aquí, de las manos, de las acciones, el enojo, los pleitos, las contiendas, el orgullo. ¿Qué más creen ustedes que podemos tener todavía en nuestra naturaleza, mis amados? Sí, hemos sido lavados a precio de sangre, hemos sido comprados, estamos en el proceso de santificación de parte de Cristo en nuestras vidas, pero recuerden, mis amados, que en Apocalipsis capítulo 3, verso 17 más o menos, habla en el mensaje a la iglesia de la Odisea, dice que tú no eres ni frío ni caliente, sino tibio, por cuanto te aconsejo que de mí compres vestiduras blancas. Recuerda que las primeras vestiduras Stol son gratis, la salvación. Pero estas se tienen que comprar, ya tienen un precio. Y recuerda que el comprar significa dar algo a cambio y recibir algo. Entonces, es esto, es la limpieza de nuestras acciones. Yo tengo que rendir mi vida delante de Cristo, delante de su presencia, en muchas cosas y como estas de la armadura de Dios, rendir mi vida y entregarlas para que el Señor empiece a traer limpieza en mi corazón, en mi naturaleza, y eso es lo que estamos hablando de santificación. Por lo tanto, en el lavacro se obtiene eso. Debemos lavarnos todos los días de enojo, pleito, contiendas. Yo les preguntaba ahorita, ¿qué creen que otras acciones podemos tener contrarias a la voluntad de Dios? Y quiero escucharlos. ¿Qué creen ustedes de pronto sin pensar, o sea, sin decir abiertamente, yo tengo esta lucha todavía en mi vida, pero ¿qué creen ustedes? Aló, no todos al tiempo, que me dejaron sordo. La crítica, el señalamiento a otros. Crítica, el juzgar, el chisme. ¿Qué otras acciones así decías, Maritza? La altivez. Altivez, arrogancia, prepotencia, todavía luchamos con muchas cosas de esas. ¿Qué más? Obras de la carne, Gálatas capítulo 5, verso 19, borracheras. Conocemos muchos cristianos que todavía te toman, ¿o no? Claro que sí. Y entonces en esas acciones todavía necesitamos empezar, si realmente queremos vestirnos, ceñirnos los lomos, permanecer erguidos para esta batalla espiritual contra el enemigo todos los días, necesitamos colocarnos en cinto de la verdad, pero de la manera efectiva, además de la que Patricia nos explicó, es limpiar nuestras acciones. Y los pies nos habla de nuestro andar, que nuestro andar sea correcto, recto delante del Señor. Las aptitudes, ¿qué aptitudes tenemos?
actitudes contrarias a la voluntad de Dios, mis amados. La palabra de Dios dice que debemos andar en amor, ¿verdad que sí? Que nuestro andar debe ser en amor, en unión. Una manera de andar correctamente también es perdonar a nuestros semejantes. Cuando hay falta de perdón, eso trae obstáculo en nuestra vida cristiana para que nuestro andar sea correcto, sea recto, mis amados. Recuerden que vamos en una carrera, en un camino. Entonces, muchas veces, y recordemos mucho de la parábola del sembrador, que ahí estaba en un camino y se tira la semilla, pero la palabra, cuando estudiamos esa parábola del sembrador, hay algo muy hermoso que muchas veces ignoramos o pasamos por alto. La parábola dice que habían algunos que andaban junto al camino, por lo tanto no iban en el camino, y muchas veces nos pasa que nos salimos del camino, de la carrera, y nos desviamos, nos salimos, nos apartamos y empezamos a caminar junto al camino. ¿Y qué nos saca del camino? Nuestras aptitudes, nuestro andar incorrecto delante de Dios. Muchas veces hacemos cosas que a Dios no le agradan en el secreto, porque pensamos que, es que no me están mirando, no me están viendo, entonces pues ¿quién me va a decir algo? Pero nos olvidamos que los ojos del Señor están puestos sobre cada uno de nosotros, y nuestro andar, nuestro caminar debe ser correcto, recto delante de la presencia de Dios. Recordemos la enseñanza de los querubines, de los 4 seres vivientes, mis amados, cómo andaban ellos correctamente, rectamente. Amén. Entonces, hablábamos de Amén. 1 Timoteo 2:8. Entonces yo quiero recordar antes de continuar que dice, y darles la palabra para lo de la tarea. 1 Timoteo 2:8 dice, a ver quién lo encuentra más rápidamente que yo. Quiero pues que los hombres oren en todo No, lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Primera Timoteo. sí. Sí, 2:8. perdón. Yo estaba leyendo 1:8, 2:8, sí. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Gloria al Señor. Mis amados, lógico que si necesitamos limpiar nuestras acciones, porque eso también trae estorbo para que nuestra oración llegue a la presencia de Dios y toque el corazón de Dios y podamos ser ministrados por Él. Mira los estorbos de la oración. Entonces, necesitamos que en nuestras manos y los pies limpiarnos todos los días, lavarnos todos los días, y qué mejor lugar que reconocer nuestro pecado, reconocer nuestras fallas, nuestros errores, nuestras debilidades en la presencia de Dios. Ir a la presencia de Dios. Yo no creo, y yo siempre les había dicho o les he dicho a los pastores con los cuales les digo que he podido compartir, que nosotros ya nuestra naturaleza ya ya está completa, y que ya no tenemos esas fallas y esas debilidades. Entonces, si fuese así, no hubiese cristianos, hijos de Dios que conozco, que aman de Dios con fallas, mis amados. Simplemente pues ya estaríamos completos. Y este caminar tremendo, es que nos falta mucho. Estamos en el proceso de santificación, y recuerde que el lavacro está en los atrios. Entonces nos falta mucho camino, y todos los días necesitamos ir venciendo. Mis amados, lo otro que hablábamos era el que también representa el bautismo, la muerte. Eso es lo que representa el bautismo en agua en nosotros, y por eso mira lo necesario y lo importante que es dar ese paso de fe, de bautizarnos. Ahora, Pablo dijo en Gálatas capítulo 2, verso 20. ¿Qué dijo Pablo? Yo quiero escucharlos ahora sí, porque yo sé que ustedes juiciosamente hicieron la tarea de estudiar. Gálatas Pues, capítulo 2, versículo 20, Sí, es aprender a morir en el viejo yo, a nuestro yo, cómo se desarrolla la armadura de Dios. sí. También estudié
Dice Sí. que sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén, sí. Gracias, Maritza. ¿Alguien más leyó Gálatas capítulo 2 verso 20? Pues habla de nuestro andar, cómo debemos andar y obviamente pues no vivir en nuestra carne que vive mintiendo, que vive atacando, que vive hiriendo, que vive, entonces está hablando de nuestras obras sin amor, Amén. porque cuando no amamos, en estos días escuchaba a alguien hacer una reflexión cerca de que si yo tengo mi vida, mi casa desordenada es porque no tengo el amor por estas cosas. Entonces, yo estudiando Gálatas, uno dice, sí, debo morir y debo obedecer y hacer esa obra de amor y esa obediencia, glorificar a Cristo, porque se supone que soy la imagen de Él. Eso veía yo en Gálatas, eso Amén. encontré. Qué bueno, Aparito. Muchas gracias. Bien. Me imagino que Eh, Marta está Gala- en el trabajo, entonces ya nos está escuchando. Bendiciones para ella, pero no puede compartir con nosotros en este momento de dar una opinión o si lo estudió. Entonces, Mona, Gálatas 2:20. Entonces, primero que todo vamos a ver qué es lo que dice Gálatas 2:20 para entrelazar todo para entender más a fondo lo que investigó Marixa y Amparito, que está bien. Pero primero tenemos que leer el versículo para poderlo entender. ¿A qué se refiere Marixa y Amparito? Para Marta y para todos los que estamos acá. Gálatas 2:20 dice así, Nueva Traducción Viviente dice, he sido crucificado con Cristo. Ahí está hablando Pablo. Porque él tenía una controversia con Pedro y con Bernabé, ¿cierto? Entonces dice, él les reprocha y les dice, mire, he sido crucificado con Cristo y yo no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Entonces, eso era lo que Pablo les estaba diciendo a ellos, el por qué podíamos compartir con los gentiles y con los judíos en estos momentos con inconversos y no inconversos. Entonces, ahí ya podemos meter lo que investigó Marixa, que está muy bien, y lo que investigó Amparito. Entonces, dice que Pablo describe la vida espiritual oculta del hombre, creyendo que el viejo hombre fue crucificado, ¿sí? Eso lo vemos también en Romanos. Fue crucificado cuando nosotros creemos y aceptamos a nuestro Señor Jesucristo. Ahí tiene que también ser crucificado ese viejo hombre. Por eso dice Pablo, yo con él, juntamente con él, he sido crucificado. Entonces dice que es muerto, o sea, que el nuevo hombre está vivo y el pecado, o sea, debe de estar muerto, crucificar el viejo hombre. Entonces dice que los creyentes viven dependiendo de Cristo, por eso nosotros tenemos que depender de Cristo, aunque vivamos en la carne, no vivimos según la carne. Es lo que poco así está diciendo. Aunque vivamos en la carne, porque somos carne, ¿sí? Entonces no debemos vivir según la carne. Ustedes ya nos han explicado qué es la carne en la parte espiritual para nosotros los creyentes y para todo el mundo. También se dice que la fe se afirma en que Cristo se dio a sí mismo por nosotros y por amor. Entonces, cuando Pablo dice, yo estoy juntamente crucificado con él, es conocerlo a fondo, es morir a esa vieja naturaleza, que es lo que estamos haciendo. Y creo que por eso se une tanto, porque Efesios más que todo habla sobre la conducta cristiana y eso es lo que nosotros estamos aprendiendo, a morir a ese yo que
lógico, nos falta mucho. Yo cuando estudio y leo digo, no, Dios mío, no, Señor amado, somos Tranquila, salvos, que por no eso es la dice única. Dios que somos salvos por gracia y no porque lo que somos nosotros. Y- Y sí, nosotros fallamos Imagínense, continuamente. imagínense por un momento si nos convirtiéramos a la religión judía, Ah, allá sí es peor, donde ellos dicen que porque para allá sí ser son más salvos estrictos. ellos necesitan cumplir los mandamientos de Dios. Y no solamente los 10 mandamientos de 613. Moisés, la tradición oral, sino también la tradición, la escrita. Entonces, imagínate que son 613 mandamientos. Entonces, por eso, gracias al Señor, gracias yo. Pablo mismo dice en Romanos capítulo 7, cuando dice, gracias doy por Jesucristo. Y de verdad, como decía Patricia, cuando estudiamos las verdades bíblicas y estudiamos esto, con Cristo estoy juntamente crucificado. Si no fuera por el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿qué sería de nosotros? ¿Dónde estaríamos? Nadie, nadie. Romanos es un Eh, libro donde nos seis muestra, tres ¿sí? en Romanos. Romanos, Es que lo que está hablando usted, para complementar y ya no hablo más, en Romanos 6.3 hay algo muy bonito donde dice que la nueva identidad del creyente tiene lo que acaba de decir Germán. O sea, como si no fuera por Jesucristo, tiene privilegio de que Cristo more en nosotros y nos capacite con su poder, o sea, que nos capacite con ese poder de lo alto para vivir en él. amén. O sea, en medio de todo tenemos ese privilegio que aún nosotros siendo tan pecadores, Jesucristo habite en nosotros y nos ayude a crecer espiritualmente. Amén, así es. Les iba a decir, Romanos es un libro que donde nos muestra la ley, pero nos muestra a tal punto la ley El amor, que la ley nos muestra es el pecado que hay de nosotros. La ley nos ayuda a ver el pecado, a reconocer la naturaleza que tenemos y a conducirnos a Cristo. Ese es el propósito del libro de Romanos. Por eso un judío no acepta los escritos de Pablo. Rechazan a Pablo. A pesar de que Pablo demuestra sus credenciales, que era judío, de familia judío, era fariseo, de la tribu de Benjamín, pero los judíos no aceptan a Pablo. Es por eso, porque Pablo les está mostrando que no es por la ley, no es por cumplir los mandamientos, que necesitamos cumplirlos, claro que sí. Claro que necesitamos. Nosotros nunca hemos dicho que hemos desechado los mandamientos de Dios, nunca. Lo que siempre hemos aclarado y hemos dicho es que no los podemos cumplir y que al no poderlos cumplir necesitamos a Cristo, ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para que nos justifique delante del Padre. Y al haber hecho eso el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, pues nosotros como hijos necesitamos identificarnos con Él. ¿En qué? En su muerte, en su sepultura. Y ese es un nuevo caminar, eso es nuestra nueva naturaleza, mis amados. Por eso aquí, en Gálatas capítulo 2, verso 20, mira Pablo cómo está diciendo. Ahora, para yo poder entender este versículo, mis amados, una regla hermenéutica, yo sé que ustedes la saben y quiero recordársela, es que necesitamos estudiar el contexto del libro. El libro de Gálatas. El contexto que era eso de Pablo venía esa controversia con Pedro y con exacto. Bernabé. Pero recuerden que el libro de Gálatas nos ayuda a entender cuál era la lucha que tenía Pablo con los judaizantes. La lucha. Por eso con los judaizantes, les pregunté a ustedes qué tal sería si nosotros fuéramos judíos. Porque Pablo se le presenta este mismo problema. Esa lucha, ese enfrentamiento, confrontamiento que tiene Pablo con los judaizantes. Los judaizantes a la iglesia de Gálatas, a esta iglesia naciente, les empiezan a llevar, a quererlos conducir, a devolverlos a la ley, a que se circunciden, todas esas cosas. Y Pablo empieza
empieza ese choque con ellos y empieza a presentarles qué era el verdadero evangelio. Y es cuando Patricia nos recuerda que tiene un enfrentamiento con Pedro, porque Pedro andaba con Jesús, caminaba con Jesús, pero había andado con Jesús, había caminado con Jesús, había recibido las enseñanzas de Jesús, pero Jesús ya había muerto. La tarea era predicar el evangelio. Recuerden que a Pedro se le encomienda el abrir la puerta a ¿quiénes? A los mismos judíos. A los gentiles. No, a los judíos. A los judíos. A los judíos A los era judíos, el sí. predicador de los judíos, mientras que Pablo era predicador a los gentiles. De Pero los Pedro gentiles, empieza sí. a acomodarse. Cuando estaba con judíos, pues él se mostraba Era judío. judío. Tradición judía. Cuando estaba con los gentiles. Pero cuando estaba con los gentiles, entonces se acomodaba con los gentiles. Y Pablo, en el capítulo 2, verso 11, necesita reprenderle. Y es cuando dice aquí: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, o sea, de los judíos. Y Pablo empieza ese choque y le empieza a mostrarle a Pedro que esa no era la vida, esa no era el verdadero evangelio. Entonces, Pablo más adelante les empieza, mira por ejemplo aquí en el verso 14 dice: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Gloria al Señor. Mira cómo Pablo empieza a decirle, empieza a confrontar a Pedro y le dice: sí, nosotros somos judíos de nacimiento, pero hemos entendido, mis amados, de que no es por la ley, por las obras de la ley, no es porque yo me actúe sino bien, por la fe en sino Cristo. por la fe en lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y por eso en el verso 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne. Ahora la pregunta es: ¿qué vivía Pablo en la carne? Porque eso es lo que está diciendo. Pablo tiene un entendimiento completo con el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, en la obra redentora. Pero Pablo les dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, yo me identifico con él. Amén. Eso es lo que está diciendo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora, cuando Pablo empieza diciendo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué era lo que Pablo vivía en la carne? Las debilidades. Claro que sí, las debilidades. Claro, esas debilidades de las cuales habla Pablo en Romanos. Esa lucha interna. Esa lucha entre el espíritu y la carne. Ahora, Pablo seguía siendo un hombre, sujeto a pasiones, dice la palabra de Dios. Pero él reconocía su debilidad, que por la tradición, por el cumplimiento de la ley, no iba a ser, digámoslo, limpio, digámoslo de esta manera, sino que necesitaba de ese Cristo que empezó a vivir dentro de él. Por eso, mis amados, el bautismo, necesitamos morir a nosotros mismos todos los días. ¿Se va a levantar la carne? Claro que sí. Ya hemos hablado de acciones, ya hemos hablado de actitudes. ¿Se va a levantar todos los días un enojo? Claro que sí, nos va a dar ira, mis amados. Aquí no creo que estamos hablando de extraterrestres ni nada de eso. ¿Cierto que no? No. Somos seres humanos
Dios nos comprende, el Señor Jesucristo nos entiende, pero nos ayuda. Ahora, una cosa es que nos entienda y nos ayuda y otra cosa es que nos relajemos y digamos, no, es que Dios me entiende, entonces pues no importa que yo siga viviendo en mi carne. No, Pablo sabía que que Cristo le entendía, pero que le ayudaba. Por eso dice, mas Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria al Señor. Y esa debe ser una convicción en nosotros, el poder morir a nuestra carne todos los días, estar limpiando nuestras acciones, estar limpiando nuestras actitudes. ¿De qué manera? Ir a la cruz del Calvario, ir allí a la cruz, a los pies de la cruz y decirle, Señor, aquí estoy. Así como Pablo reconoció, gracias doy por Jesucristo. Señor, aquí estoy. Son mis acciones las que muchas veces me sacan del camino y empiezo a caminar junto al camino sin darme cuenta. Señor, son mis actitudes. Cuando yo daño a una persona, cuando yo con una mala mirada, una mala actitud, estoy dañando el corazón de mis semejantes, de mis seres queridos muchas veces. Entonces que nos ayude, que nos dé la fortaleza para seguir adelante en el camino. Eso hablaba Gálatas capítulo 2, verso 20. Ahora Juan 12 también nos habla de otra parte importante, mis amados. Juan 12, versículos 23 y 24. Dice la palabra, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Parte importantísima. Mira que estamos hablando de muerte, de la separación. Cuando hablamos de muerte, la muerte significa separación. Entonces es cuando yo reconozco esto, cuando ya lo que estudiamos en Gálatas y muy superficialmente, porque de Gálatas podemos quedarnos aquí, pero no, estamos hablando de una separación. El lavar mis manos y mis pies es separación del mundo. Recuerden que el Señor Dios, el gran yo soy, le dijo a Moisés, quítate las sandalias que hay en tus pies porque el terreno que estás pisando santo es separación. Juan 12, verso 23 y 24. Entonces quiero escucharlos a ver si qué estudiaron en cuanto a esto y poder ir haciendo una relación con la armadura de Dios. ¿Aló? En Juan capítulo 12. Sí. Pues yo lo encontré. La idea de Jesús es clara. Con la vida sucede lo mismo que con el grano de trigo, que tienes que morir para liberar toda su energía y producir un día fruto. Si no muere, se queda encima del terreno. Por el contrario, si muere, vuelve a levantarse trayecto, consigo nuevos granos y nueva vida. Amén. Maritza, lo que acabas de decir, muy importante, muy importantísimo para poder entender algo. Y quiero escucharlos primero, a ver si captamos la idea. Y si no, yo les comparto algo que ahí Maritza toca algo importante. ¿Alguien más? Amparito, Mona. Marta, si puede hablar, claro que sí. Amparito. Si no, no. Amparito, ¿vas a aportar? Se le fue la voz. Que no puede. No estudié muy someramente y para no incurrir en desajustes, paso. Ok, tranquila, bueno. No te preocupes. Es mejor que no esfuerces la garganta. Sí. Sí. Mona. Entonces, aquí habla sobre, digamos, que Jesús le respondió. Aquí habla sobre el tiempo de la muerte, o sea, lo que habló ahorita Germán, la separación y la resurrección y exaltación de Jesús, más o menos. Entonces dice que algo que me llamó la atención
es que al igual que la semilla sembrada muere para traer cosecha abundante, la muerte de Jesús traería salvación a muchos, ¿cierto? Pero también nos dice que Jesús sería glorificado en su muerte sacrificial y no con una vida cómoda, sino que era una muerte sacrificial, que Él hace ese sacrificio por nosotros. Pero aquí habla sobre la semilla. El Señor Jesucristo, el Señor Jesús, se refirió a sí mismo como el grano de trigo que si Él tenía allá de necesidad de morir, que si no moría, ¿sí?, que era necesario morir, entonces Él se quedaría solo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, y eso me gustó a mí, que Él lo podemos como entrelazar en lo que hemos venido hablando sobre el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. Entonces, él hizo ese ejemplo como un grano de trigo que Él tenía que morir. Y para que hubiera la salvación, para que existiera la salvación y nosotros fuéramos salvos. O si no, de lo contrario, Él estaría solo disfrutando de esa gloria en el cielo. No habría pecadores salvos, todos serían condenados. Entonces esa parte deberíamos de reconocer y tenerlo presente. Por eso Él hace ese ejemplo. Con su muerte provenía el camino a salvación para la humanidad. Él abre ese camino para salvación. Por eso hace ese ejemplo del trigo, de la semilla de trigo. Entonces, Él también es un ejemplo para nosotros, que si nosotros debemos también tener un sacrificio completo por causa de Cristo. Pero ¿cuál es ese sacrificio? Lógico que no va a ser parecido al que hizo nuestro Señor Jesucristo, que entregó su vida por nosotros, sino el sacrificio que Él, ese ejemplo que nosotros podemos es morir a todo lo que nosotros tenemos, digamos, a lo material, a todo lo que nos une a esta tierra. Nosotros tenemos muchos dioses en nuestro corazón, y eso es lo que también es esta palabra de Jesucristo, es un ejemplo para nosotros, morir a todo eso que nos hace esclavos, ¿cierto? Morir para poder también, por causa de nuestro Señor Jesucristo, y debemos querer ser fructífero. Ahí esa parte que tocó Maritza, para cuando nosotros morimos y entregamos todo lo que nos ata a este mundo, nosotros tenemos que ser fructíferos, o sea, dar un gran trigo, o sea, debemos dar mucho fruto. Ahí ya habla de lo que nosotros debemos de dar. Al morir tenemos que dar ese fruto, que es el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos habla en esta palabra. Amén, amén. Digámoslo así. Yo quiero que por favor Maritza nos repita, nos vuelva a repetir lo que dijiste cuando compartiste la partecita del fruto, Mari, por favor. Sí, señor. Con la vida sucede lo mismo que con el grano de trigo, que tiene que morir para liberar toda su energía y producir un día fruto. Si no muere, se queda encima del terreno. Por el contrario, si muere, vuelve a levantarse trayendo consigo nuevos granos y nueva vida. Amén. Sigue. ¿Tienes hasta ahí? Mira que Marisa nos está compartiendo, y Patricia tocó también, cuando dice que el grano debe morir, porque si muere, trae ¿qué? Nueva vida, nuevos granos y nueva vida. O sea, se reproduce, mis amados. Ahora, aquí está hablando de llevar mucho fruto. Yo recuerdo que en algunos momentos o en algún tiempo, hace mucho tiempo atrás, cuando empezamos o cuando yo empecé la vida cristiana, no sé si a ustedes les ocurrió que les decía que el dar fruto era llevar gente a la iglesia. Llevar gente, crecer en el ministerio. Eso, dar resultados, en pocas palabras. Perfecto. Entonces, es que usted tiene que dar fruto. Y usted tiene que dar resultados en el ministerio donde Dios lo colocó. Usted tiene que traer gente aquí, multiplicarse. Mis amados, y realmente es porque no se ha entendido la palabra. No hemos entendido realmente qué es la vida cristiana. El dar fruto, mis amados,
es dar esas actitudes nuevas en nuestra vida, es el Acciones, empezar actitudes, cambiar esas acciones. a cortar, a podar ese viejo árbol. Mis amados, nosotros tenemos un árbol y por eso Apocalipsis habla que cuando en la Nueva Jerusalén va a haber un árbol de vida, ¿sí recuerdan? Apocalipsis 21 creo que es, que dice que ahí yo vi, dice Juan, un árbol de vida, un río limpio, resplandeciente que fluía debajo del trono, pero también en medio de la calle de oro había un árbol de vida con 12 frutos y era para la sanidad de las naciones. Mis amados, cuando aquí está hablando de fruto, necesitamos entender que dentro de nosotros está ese árbol que da esos frutos malos. Esos frutos malos, la ira, la contienda, los pleitos, el egoísmo, muchas cosas que tenemos nosotros aún y necesitamos empezar a podar esas cosas, empezar a cortar todas esas cosas. Pero yo te pregunto, y en muchas ocasiones yo he compartido, yo te pregunto, si tú tienes un árbol donde estás recibiendo y el árbol se está alimentando y da un fruto que no es bueno y tú cortas el fruto, ¿qué sucede con el árbol? ¿Aló? Se empieza a Yo recuperar, a pienso sanar. que el árbol sigue dando el mismo fruto porque corté, una rama, no lo corté todo, no hice desde la raíz sacar, porque es que nosotros nos Podar. enfocamos en cosas grandes, no en cosas pequeñas, yo pienso, ¿no? Y nos en tantos afanes en la vida que hemos descuidado las verdades de la palabra de Dios. No andéis en afanes, y a través del afán descuidamos la gente, descuidamos la familia, descuidamos nuestra relación con el Señor. Entonces no son tanto las acciones grandísimas, sino aquellas pequeñas, como esas obras que van carcomiendo, que van dañando mi relación con el entorno y con Dios mismo. Amén. Pienso yo. Amén. Qué buen aporte, Amén. Amparito, y muchas gracias porque acabas de decir algo importante. Mira que muchas veces nosotros, cuando decimos que necesitamos morir para dar fruto, pues simplemente no estamos muriendo, sino que estamos cortando ese fruto. Y cuando nosotros miramos un árbol digamos de que puede ser de peras, pero el fruto está dañado, yo corto el fruto, ¿sí? Pero ¿qué va a suceder con ese árbol? Pues que va a volver a salir ese fruto. Ahora, para nosotros realmente que ese fruto no vuelva a nacer, necesitamos cortar son las raíces. Si tú cortas las raíces de un árbol, pues el árbol va a morir, se va a marchitar y ya no va a volver a dar fruto. Aquí lo que está diciendo es que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, o sea, corta la raíz. ¿Qué actitudes tienes tú en tu corazón, en tu vida? ¿Qué actitudes tengo yo aún en mi corazón, en mi vida, que todavía está dando ese fruto? Muchas veces tenemos esas luchas. Es que yo soy de mal genio, es que yo soy mentiroso, es que yo todavía no he podido con este vicio. Y muchas veces nos esforzamos. Señor, ayúdame, y entonces dejamos de mentir 8 días, 15 días, o tal vez esas aptitudes, el temperamento. Voy a tratar de que cuando me dé enojo yo me voy a controlar. Sí, pero me puedo controlar 8 días, 15 días, 20 días, un mes. Pero como todavía están las raíces absorbiendo, alimentándose de ese terreno, pues ese fruto va a volver a nacer. Por eso aquí lo que está diciendo que el grano de trigo debe caer, cortar la raíz y muera para que pueda morir, mis amados. Entonces necesitamos cortar, son las raíces de nuestra vida. Tenemos que ir a la raíz y cortarlas para que dé fruto. Por eso Maritza decía, para dar vida y que se reproduzca esa vida.
Mis amados, necesito morir para que esa vida que Cristo me está ofreciendo, me está dando, esa plenitud que habla Juan 10:10, pues realmente se pueda ver palpable en mi vida, en mi corazón, en tu vida como creyente, en tu vida como hijo de Dios. Por eso necesitamos morir, pero no morir solamente en lo superficial, sino morir a través de cortar las raíces. Que de verdad nosotros todos los días podamos ir a la presencia y Señor, ayúdame a morir desde la raíz, Señor. Que yo, ese temperamento tal vez venga de, como nos han dicho a nosotros, es que el Jaramillo es de un temperamento fuerte. Sí, pues entonces vayamos a la raíz. Si tal vez nosotros tenemos ese temperamento por familia, pues vayamos a, Señor, tal vez mis antepasados eran de este temperamento, pero en el nombre del Señor Jesucristo tú ya lo hiciste en la cruz del Calvario y corta esa raíz para que caigas arrancar de raíz, Amén. arrancar, sacar. Entonces, para que caigas a tierra y des vida y vida en abundancia, como dice el Señor, reproduzcas vida. Ahí es donde realmente vas a dar mucho fruto. Amén. De eso nos habla Juan, debemos morir, morir, morir. Recuerda que esto está relacionado a ceñirnos los lomos con el cinturón de la verdad. Entonces, ahorita vamos a ver esa otra parte, que es ceñirse los lomos y qué es la verdad, el cinto. Entonces, Juan 3:30, y rápidamente porque no vamos a alcanzar, ya vamos 50 minutos de la enseñanza, o sea, del estudio. Y mira, no hemos avanzado del ceñir los lomos con la verdad. 3:30 de Juan dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Entonces ahí está hablando también de lo mismo, del morir. Juan, el morir para que Cristo crezca para en que nosotros. necesitamos morir. Yo morir, nosotros morir, mis amados, pero dice que aquí lo importante y lo que muchas veces me han dicho que eso, o sea, que no están de acuerdo, pero aquí es un texto que nos ayuda a certificar o a soportar lo que hemos venido estudiando, que hay un Cristo pequeño que necesita ir creciendo todos los días. Por eso aquí dice Juan, dice, es necesario que Él crezca. ¿Quién? Pues ese Cristo que empezó a crecer en nosotros. Si nosotros no menguamos, si nosotros no le damos, menguar es darle la autoridad, digámosle al Señor Jesucristo, a que nosotros, que trabaje en nuestra naturaleza pecaminosa, en nuestras acciones negativas, en esa lucha, en esa carne que tenemos nosotros, si no le damos, si no le permitimos al Señor que Él empiece a trabajar y a quitar de nosotros lo que no nos sirve, pues Él nunca va a poder crecer. Ahora, no es porque no lo pueda hacer, porque Él es todopoderoso, sino que nuestras actitudes colocan como un impedimento y Él es caballeroso y Él no lo va a hacer. Nosotros necesitamos rendir nuestra vida, menguar para que Cristo, ese Cristo que empezó a crecer en nosotros, siga creciendo todos los días y se entrone realmente en el trono de nuestro corazón. Eso es lo que nos habla del morir, mis amados. Mira lo importante que necesitamos entender para que podamos empezarnos a vestir con la armadura de Dios. No solamente es hablar verdad, sí, eso es correcto, pero mira todo cómo llegamos a hablar la verdad. La verdad en nosotros no se va a desarrollar, no se va a reflejar si no aprendemos a morir, si no aprendemos a limpiar nuestras manos, si no aprendemos a caminar correctamente. En nosotros no va a haber verdad nunca, va a haber oscuridad. Por eso, mis amados, la palabra ceñir significa restringirse. Cuando ahí dice que ceñirse los lomos con el cinturón de la verdad, que es lo que habla Efesios, y quiero volver a Efesios, se me perdió Efesios, pero dice, ceñid vuestros lomos. Ceñid con la verdad. Los lomos con la verdad. Esa palabra ceñir significa restringirse, colocar parámetros,
colocar límites. Amén. Entonces, mis amados, no podemos nosotros hablar verdad si no nos restringimos, si no nos colocamos límites. ¿A través de qué? De Cristo. De la Cristo, misma palabra. verdad, de la palabra de Dios. Mira cómo todo está relacionado, el morir a nosotros, el vivir la verdad, pero necesitamos restringirnos. Eso no lo puede hacer nadie por ti. Es colocar límites. Ahora, cinto, porque aquí dice ceñir los lomos con la verdad, ¿verdad? Entonces ahora nos está hablando de un cinto, de ceñirnos con el cinto de la verdad. Cinto significa, significa determinación. Determinación. Por eso yo les decía, nadie lo puede hacer por ti ni por mí. Solamente tú determinas colocar esos límites en tu vida. Solamente tú determinas el obedecer la palabra de Dios. Amén. Y con esto terminamos lo del primer mueble. Recuerden, el Señor Jesucristo en la última cena, en el aposento alto, pues Él tenía necesidad o tuvo necesidad de ceñirse. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo cuando estuvo con sus discípulos en el alto aposento? En la última cena. ¿Quién recuerda? Se ciñó, se amarró y se amarró bien se el amarró cinto. la cintura. Para poder moverse, se amarró la cintura de su manto para poder lavar los pies de los otros. Se sujetó, lo Amén. fijó, Amén. Él se ciñó, se colocó el cinto con una toalla, dice la palabra. ¿Sí? Se ciñó con una toalla. ¿Qué representa eso? ¿O qué representa el ejemplo de Cristo en nuestras vidas? ¿Qué debe representar? Cuando hablamos de restringirte y determinación. ¿Qué era lo que le estaba enseñando? Obediencia. Sí, La pero realmente ¿qué le estaba enseñando a sus discípulos? Que tomara determinaciones en su vida. Amén. Que esa actitud, eso no era fácil. Fue tanto que Pedro se rehusó en un momento. No, Señor, ¿cómo me vas a...? Humildad. ¿Sabes por qué? Exactamente, la humildad. Porque es que eso lo hacía un esclavo. Lavarle los pies a los demás era signo de humildad, de esclavitud. Era costumbre que cuando llegaba alguien a visitar a alguien en su casa, salir los esclavos y lavarle los pies. Recuerden que ahí en ese tiempo eran las calles polvorosas, llenas de arena, de suciedad, y ellos andaban en sandalias. Imagínate los pies de esas personas. Entonces, no era fácil el menguar, el morir al ego, al orgullo. Y eso era lo que el Señor Jesucristo le estaba enseñando realmente a sus discípulos. Pero para poder llegar a esa condición, para poder menguar, rendirse, tenía que restringirse y tomar una determinación de hacerlo. Eso era lo que le estaba diciendo. Por eso es hablar la verdad. Eso nos va a llevar a andar en verdad, a andar en justicia. Más adelante lo vamos a ver con la coraza de justicia. Andar. En vestirnos con la coraza, con el ceñirnos los lomos con la verdad. Eso es lo que nos enseña la primera parte de la armadura y el primer mueble en el tabernáculo. Amén. Amén. ¿Preguntas? ¿Queda todo claro? Es que acá en esta parte cuando nos dijo del lavacro, ¿Sí? es que me quedó acá una cosa. Usted habló de redención, es que yo había estudiado, ¿Sí? y es redención, justificación y santificación.
Redención, justificación, santificación y glorificación. Son 4 pasos. Y glorificación. Son Sí. 4 pasos, sí. Sí. La glorificación es cuando ya estemos arriba. ¿Cómo? Es que, o sea, yo no ahorita, sino yo anteriormente, yo había estudiado los 4 pasos cuando uno acepta al Señor Jesucristo. Sí. Entonces está la redención, Sí. la redención, la justificación, porque en Él somos justificados. Sí. Después viene la santificación, lo que nos explicó Germán, que la santificación es un proceso, digámoslo así, lo que estamos estudiando. Es un proceso que tenemos que tener en nuestra vida por medio de nuestro Señor Jesucristo para llegar a esa glorificación. ¿Cómo se llega? Cuando ya estemos arriba con nuestro Padre Celestial. Amén. Que vamos a ser glorificados juntos con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso dice que ese versículo de Juan, de la semilla, que ese es el ejemplo. Me gustó mucho cuando él dice ahí que él tuvo la necesidad de morir, ¿sí? De morir para la salvación, porque si no hubiera pasado así, él estaría solo arriba, glorificado. Y la idea es que estuviera acompañado junto con nosotros, que somos salvos, para participar de esa glorificación. Amén. Amén. Entonces, aparte que, como el hermano ha dicho que redención, santificación, te dije, no, redención, justificación, santificación y glorificación. No hablé, sí, son 4, pero no hablé de la justificación porque la justificación va juntamente unida con la redención. Con en la redención. En la cruz del Calvario. Con la redención. Entonces Sino que como yo lo había estudiado así en las 4 partes. Cuando somos redimidos a precio de sangre, o sea, comprados, la palabra redimir es comprar a precio de sangre. Pues cuando el Señor Jesucristo nos lava con su sangre preciosa, nos compra a precio de sangre, automáticamente inmediatamente somos justificados delante del Padre. En Él. Entonces esas 2 partes, esas 2 van unidas en la cruz del Calvario, y por eso pues dije redención, santificación, que es el otro proceso que se inicia, que es lo que estamos hablando. Ajá. De nuestra naturaleza. La santificación es el proceso de conducirnos, de nuestro caminar, de nuestra carrera. De morir. De morir. De morir, Alba. Que es lo que estamos estudiando en Efesios, de la conducta cristiana, de realmente mostrar que somos cristianos, no solamente decirlo, sino mostrarlo. Amén. El ser y el hacer. Amén. Y por último, la glorificación. Ajá. Que es el proceso o la última etapa, que es cuando ya estemos en el reino con el Señor. La presencia del Señor. En la presencia de Dios. Amén. Gloria al Señor. Mis amados, pues no culminamos. Mira que es que el estudiar la palabra del Señor es y eso que no lo estamos profundizando demasiado, sino que estamos dándole unos brochazos, sino que no podemos tomar la armadura de Dios así nomás como nos lo enseñaron, sino que necesitamos empezamos a profundizar un poquito, a escarbar. Recuerda que el Evangelio de Lucas nos habla de cavar y ahondar para dar un soporte a nuestra vida cristiana. Entonces he tratado de hacer esto, pero pues tremendo. Mira que solamente queda. Ahora, solamente como introducción, para la segunda parte de Efesios dice: por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, ya la estudiamos, y vestidos con la coraza de justicia. Vestidos con la coraza de justicia. Ahora, es la segunda parte de la armadura de Dios. No voy a lo que habíamos hablado ahorita de justificación, ¿cierto? Más o menos eso, sí. Ahora, no voy a hablar ahorita de la parte del tabernáculo, porque recuerde que lo estamos haciendo paralelo con las enseñanzas tradicionales de la armadura de Dios. Entonces eso quiero que ustedes lo compartan y lo conectamos con lo del tabernáculo. Pero yo les envié un diagrama que espero que lo tengan a la mano, porque nos está ayudando a
a verlo, ya que de pronto al transmitirlo aquí Buenísimo, directamente del buenísimo. portátil no se ve muy claro, pero espero que ustedes tengan el diagrama. Y la pregunta es, la coraza de justicia, que es la que vamos a estudiar, ¿con qué mueble está relacionado? Con el incienso, con el mueble del incienso, Sí, con la pero fuente ese mueble tiene un nombre, donde quemaba el la verdad. altar del oro del incienso. ¿Cómo? El altar de oro del incienso se llama el segundo mueble que encuentran ahí en su diagrama. ¿Amén? Están los testimonios. No, no, no. Ahí en el diagrama No, que yo les envié es el número 2. ¿Lo tienen a la mano? sí, correcto. ¿Lo tienen a la Sí, mano? correcto. Sí, Ok. Entonces, si lo ven Está bien. si lo ven muy bien, es el número 2. La flechita del número 1 sale y llega al número 2, que es el altar del oro del incienso. correcto. Amén. Amén. Entonces, mis amados, con ese mueble está relacionado la coraza de justicia. Y la pregunta es, y aquí terminamos, ¿por qué relacionamos la coraza de justicia con el segundo mueble o el número 2, que es el altar de oro del incienso? ¿Por qué creen ustedes que se relaciona de esa manera? ¿Por qué no puede ser otro mueble? ¿Por qué tiene que ser ese? El altar del incienso, Sí, porque ahí es donde se limpia de todo pecado. no. Piensen, piensen en la El figura de incienso. Jesucristo. Recuerden que Por eso es que, por eso yo le dije que porque es que ahí en la figura de Jesucristo sí, está a los pies la ley, sí. después sigue los testimonios, después los preceptos. Al lado derecho están los mandamientos y al lado izquierdo están los estatutos, que es la menorá. la minorá. Por eso, ¿por qué se relaciona la coraza de justicia con el mueble número 2? Cuando ustedes ven, Por o eso, sea, y ahí en Jesucristo está el 2, sí, Yo, que es testimonio. Están yo los tengo, testimonios en el 2. no miremos yo tengo, no miremos otro diagrama que tal vez yo les haya enviado anteriormente, porque esa es otra enseñanza. Miremos este diagrama que yo les envié ahorita, con la armadura de Dios relacionado con el tabernáculo. Entonces no pensemos en testimonios, no pensemos en nada de eso. Pensemos, o sea, en el diagrama que yo les envié. En este. Discúlpeme en un momento. allí es Es que donde usted mandó dos. se quema. Sí, por eso les estoy diciendo, centrémonos en este diagrama. Miremos este diagrama, no miremos el otro. El otro La coraza de justicia. el otro se los envié como complemento para que recordaran que es relacionado con la estatura del varón perfecto, con la estatura de Jesucristo, ¿sí? Pero el que estamos estudiando para armadura de Dios es este únicamente. Entonces, la pregunta es, si vamos a estudiar la coraza de justicia, ¿por qué se relaciona con el mueble número 2? ¿Por qué? A ver, yo quiero que piensen, ustedes, porque eso nos va a ayudar a ejercitar nuestra El mente y incienso así es son que se las estudia. oraciones. El incienso son las oraciones que hacemos para. Sí, pero Amparito, eso todavía no lo vamos a tocar, todavía no nos vamos a meter en eso, sino Bueno. recuerden por qué relacionamos la primera parte de la armadura, que es ceñir vuestros lomos con la verdad. Recuerden que yo les dije por qué. Ceñir los lomos con la verdad lo relacionamos con la fuente de bronce. Y yo les di el por qué, yo les dije el por qué. Si lo recuerdan.
Yo les dije, recordemos, que ceñir los lomos era ceñirse la parte reproductiva, los lomos generativos de Dios. Y esa parte es la parte de abajo, el bajo vientre. ¿Sí lo recuerdan? Por lo Sí. tanto, en la estatura de Cristo, que es el diagrama que yo les envié, la parte digámoslo, de los lomos generativos, la parte reproductiva, quedan más o menos ahí en el número 1, en la fuente de bronce. Porque Sí, si nos vamos sí. al mueble número 3, pues ahí quedarían los pies. ¿Cierto? Sí, Eso. correcto. Ahora ya teniendo en cuenta esto, la coraza de justicia, ¿por qué está en el mueble 2? ¿Por qué lo relacionamos con el mueble 2? En otras palabras, Es el pecho el pecho de- del Señor Jesucristo. Ahí, en el altar de oro del incienso, queda el pecho del Señor Jesucristo, en el diagrama que nosotros Sí. hemos estudiado. Ahora, ¿por qué la Correcto. coraza de justicia se relaciona con ese? Porque la coraza se coloca en el pecho. En una armadura, en la armadura de un soldado romano, pues la coraza era el que protegía su pecho. Amén. Sí. Por Sí. lo tanto, el pecho aquí en el tabernáculo queda ahí, representa el altar del oro del incienso. Por eso se relaciona de esa manera. Amén. Amén. ¿Por qué les enseño esto? ¿Por qué quiero que ustedes lo tengan presente y refresquen esto? Porque es que aquí no estamos tomando al azar, no porque es que no quisimos que la coraza quede en ese lugar. No, porque todo tiene un porqué. Todo tiene un sentido. Amén. Entonces por eso ahí, ¿queda claro esa parte? Pero al decir el pecho, viene de por qué es en el pecho, por su corazón, por su amor, Por o eso, sea, no, ahorita, dentro de 8 días, si Dios lo permite, ya nos vamos a meter en eso. ¿Sí? Ahorita quería era porque tal vez si ustedes están compartiendo las enseñanzas con algún familiar, un amigo, no sé, alguien les va a preguntar, bueno, pero ¿por qué usted relaciona los lomos de la verdad con la fuente de bronce? ¿Por qué? O sea, deme un por qué coloca ahí ceñidos los lomos de la verdad ahí. O por qué la coraza de justicia con el mueble número 2, con el altar de oro del incienso. ¿Por qué? ¿Por qué no pudo ser allá el número 5, el número 6 o el número 4? ¿Por qué? Y necesitamos tener un porqué. Entonces el porqué es porque la coraza en el soldado romano era la parte que protegía el pecho. Y en la estatura de Cristo, en el diagrama, el pecho más queda ahí en el centro. Y el mueble que queda en el centro es el altar del oro del incienso. Ahora, ya dentro de 8 días, que vamos a empezar a desarrollar la coraza de justicia, ahí sí nos vamos a meter qué representa el altar de oro del incienso. Amparito dijo la oración. Bueno, nos vamos a meter un poco. ¿Cómo podemos ser justos? ¿Qué significa la coraza? ¿Qué significa justicia? ¿Qué significa y con pasajes bíblicos? Entonces, ¿por qué en el pecho? Porque ahí en el pecho está el corazón, lógico, claro que sí. Entonces nos vamos a meter a sumergirnos un poquito y a estudiar un poquito más. Y de esa manera es que se va a formar esa coraza de justicia en nosotros. Amén. ¿nos regala textos bíblicos para estudiar, para ponernos acorde o...? Pues en este momento no tengo esto, o sea, los textos que tengo más avanzados, entonces ahorita, sí, para que vayan estudiando, mejor dicho, para que cuando lleguemos en la parte,
en la parte ustedes puedan también participar. Isaías 64:6 es un texto que quiero que ustedes lo estudien y cuando estemos desarrollando la clase, entonces ustedes ya van a saber en dónde lo vamos a colocar. Y Juan 7:24 son los dos textos que tenemos para la coraza de justicia. Hay muchos más, pero solamente quise tomar para no alargar la enseñanza, porque recuerden que es que la enseñanza es amplia. Amén. ¿Quedó claro? Amén. Isaías 64:6, Juan 7:24. Tarea, mis amados. Tarea. Estudiar estos dos, pero, hay un pero aquí. Si ustedes creen, estudiando estos dos textos, que en la Biblia, en las Escrituras, encuentren un texto que nos ayude a soportar esto, apúntenlo y lo traen. Amén. ¿Está claro? Amén. Bueno, entonces la tarea es estudiar estos dos textos y añadir algún otro texto que nos sirva también de soporte para esta clase. Preguntas ahora sí, finales. Le damos la gloria al Señor. Gracias por su amor, por su misericordia, por la oportunidad que nos da, por su palabra. ¿Queda todo claro? Sí, Señor, gracias. Bueno, entonces, ¿quién quiere orar? ¿Quién quiere ayudarnos? Le doy gracias a Maritza, a Marta, a Amparito, a la Mona, por sus aportes, por estar ahí permanentes, fieles ahí a las enseñanzas. Y yo sé que estas enseñanzas nos están ayudando a todos a seguir creciendo, mis amados, a fortalecernos, a permanecer en el camino y poder llegar más adelante, a seguir, a continuar. Pero sobre todo, mis amados, pues que podamos compartir esto con otras personas. Entonces, si alguien quiere orar para despedir la clase. Bueno, Padre Celestial, amado Señor, te damos la honra, la gloria y la alabanza a ti. Gracias, Padre Eterno, por esta oportunidad de que tú nos das para aprender más de ti, de tu palabra. Gracias, Padre Celestial, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Pero también te pedimos en esta noche que nos des espíritu de discernimiento y de sabiduría para entender y comprender tu palabra en la profundidad. Lo que tú nos estás enseñando, Señor, que tengamos un corazón dispuesto para aprender. Gracias te damos en esta noche, Padre. Pongo en tus manos a tus hijos que están aquí presentes, que seas tú guardándolos, protegiéndolos y que seas tú hablándonos en medio del sueño, en lo secreto, Padre eterno. Gracias te damos en esta noche, mi Rey. A ti sea toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Bueno, Amén. Muchas gracias por todo. Amén. Saludes, Amén. Bendiciones muchas a todos. bendiciones y que puedan Muchas descansar bendiciones. y se Hasta mejoren. mañana. Bueno, gracias. Bendiciones Muchas para gracias. todos. Que duerman. Mañana.